Voy a tratar un tema que a veces no son de los temas que más nos gustan, pero son temas necesarios. Y yo sé que al final del mensaje van a decir, necesitamos más temas como este. Amén. ¿Están listos? Di conmigo, yo recibo la palabra que el Espíritu Santo trae a mi vida. Yo la recibo, la pongo en mi mente y la pongo por obra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice el libro de los Hechos, hay una parte donde dice que Pablo está en un lugar, en una ciudad que se llama Mileto, y en esa ciudad él manda a llamar a los ancianos o a los líderes de la iglesia de Éfeso. Ya que los tiene reunidos en esa reunión, Pablo les anuncia y dice que en obediencia al Espíritu, él tiene que irse a Jerusalén. En el capítulo 22, creo que es el verso 22, Pablo dice, ahora debo obedecer al Espíritu, voy a Jerusalén. Dice, no sé qué me va a pasar ahí. Lo único que sé es que me esperan sufrimientos y hasta la cárcel. Pero Pablo continúa diciendo, pero no me importa mi vida. Lo más importante es que yo termine el trabajo que el Señor Jesús me encomendó. Dar buenas nuevas acerca del generoso amor de Dios. Amén. Y Pablo terminó diciendo, debemos ayudar a los necesitados y recordar las palabras que el Señor Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y cuando Pablo dijo eso, dice que se puso de rodillas y comenzó a orar por todos. Amén. Todos tenemos un llamado. Dios cuando me levantó como un pastor, cuando yo le dije a mi pastor, pastor, me está mandando el Señor a ser pastor de una congregación, me dijo, no. ¿Cómo? Tú no eres pastor. Y yo, wow, a eso me mandó Dios. Tú no eres pastor. ¿Cuántas ovejas tienes? No, pues ninguna. Tú no eres pastor. Pastor tiene ovejas. Digo, tú eres misionero. Tú te vas a ir como misionero y después vas a ser pastor. Llegó el Espíritu a mi vida otra vez. Tenía sentido lo que él me estaba diciendo. Ahora tú dices, wow, voy a ser pastor, qué padre. Wow. Acuérdense que estoy, y créanme, es una verdad. Ya comencé a escribir mi libro, lo que los pastores se callan. Y va a estar bueno, nada más pídele a Dios que no aparezcas ahí. Miren, esta narrativa de Pablo nos enseña y nos muestra que la generosidad es una medida de Cristo. ¿Cuántos generosos hay aquí en este lugar? Eres generoso porque esa es una medida de Cristo. Esa medida es para enseñarnos que la centralidad del Evangelio no somos nosotros y que tenemos que expresar el amor de Dios. Por eso no podemos enfocarnos solamente en nosotros.
enfocarnos en aquello que el Señor nos está encomendando, aún por encima de nuestros deseos, aún por encima de lo que yo quiero. Porque el Señor nos quiere hacer entender que hay una forma de vivir. Y Pablo termina mencionando un principio que es una ley. Cuando Pablo dice que hay más bendición cuando damos que cuando recibimos. Di conmigo, es mejor dar. A ver, vamos todos. Es mejor dar que recibir. Amén. Quiero que se imaginen un manantial de agua cristalina en lo más alto de una montaña. Un manantial de agua pura, limpia, cristalina. A ese manantial nadie le está obligando a fluir. Nadie tiene que convencerlo de que va a compartir el agua que él porta. El manantial, ¿qué hace? Simplemente se desborda y desciende por su propia naturaleza. Así es la verdadera generosidad. La generosidad no es un deber que tenemos que cumplir. La generosidad es una vida que está fluyendo a través de nosotros. ¿Cuántos son de Cristo? Amén. Y aquí hay algo profundo que tenemos que entender todos. Que así como Dios establece en la tierra, en el universo, leyes físicas que lo gobiernan, la gravedad, la termodinámica, el movimiento, el Señor también establece leyes espirituales que son eternas, que son las leyes que rigen y que gobiernan el reino de lo invisible. Amén. Una de esas leyes, de las más poderosas leyes espirituales, que es quizá de las menos comprendidas, es la ley de la siembra y la cosecha. Vamos por partes. ¿Qué es la generosidad? La generosidad es una expresión del Cristo que habita en nosotros. Amén. Eso quiere decir que la generosidad no es algo que nosotros hacemos para Dios. La generosidad es algo que Dios hace a través de nosotros. Y que esa generosidad tiene la capacidad de activar principios que son eternos, que transforman no solo al que recibe, sino que transforma también al que da. Amén. Queremos una transformación completa, que Dios bendiga al que da, pero que también Dios bendiga al que recibe. Eso es lo que hace la ley de la siembra y la cosecha. Es una ley perfecta que bendice y transforma al que recibe, ¿verdad que sí? Pero también transforma al que lo da. La palabra dice en 2 Corintios capítulo 8, verso 9, dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes se hizo pobre siendo rico, para que ustedes con su pobreza fueran enriquecidos. Miren, Cristo no dio porque se sintiera culpable. Cristo dio porque Él es obediente. Cristo no dio porque alguien lo manipuló con una predicación emotiva. Cristo no dio esperando que fuera a recibir algo a cambio. Cristo dio porque Él es generoso. Él dio porque la generosidad está definido en su ADN espiritual divino. Amén. Cuando Jesús, ¿se acuerdan esa parte que multiplica los panes? Él no dio lo necesario, sobraron 12 canastas. Cuando Él convierte el agua en vino,
Él no dio un vino de calidad inferior, dio el mejor. ¿Y saben qué? Ese vino lo dio en abundancia. Dios nunca da en porciones limitadas. Amén. Cuando Cristo siembra su vida en la cruz, ¿cuál fue la cosecha? Una multitud de hijos redimidos. Cristo mismo operó bajo la ley de la siembra y la cosecha. Y Juan 12:24 lo dice con toda claridad. Dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Jesús sembró su vida y cosechó tu salvación y la mía. Amén. Y si te vas al libro de Génesis, capítulo 8, verso 22, ahí hay una declaración, porque dice: mientras la tierra permanezca, o sea, mientras la tierra exista, no cesarán la siembra y la cosecha, el frío, el calor, el verano, el invierno, el día y la noche. No van a cesar mientras la tierra tenga existencia. Y ese verso no es una sugerencia, es una ley que fue establecida por Dios mismo. Es una ley. Es una ley tan inmutable como es la ley de la gravedad. Tú puedes ignorar la ley de la gravedad, puedes no creer en ella, pero esa ley seguirá operando en tu vida de todas formas, la creas o no la creas. Así de sencillo. Dice Gálatas capítulo 6, verso 7. Nos confirma que hay una ley espiritual. Cuando dice la palabra, escuchen: no te engañes. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrara, eso también va a segar. Porque el que siembra de su carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien. ¿Por qué? Porque a su tiempo vamos a segar si no desmayamos. En estos versículos hay 4 principios que tú tienes que conocer. Amén. Número 1. La ley de la siembra y la cosecha es una ley inevitable. Todo lo que tú siembres, eso mismo vas a cosechar. Aquí no dice podrías cosecharlo o quizá lo vas a cosechar. Es un absoluto. La cosecha es inevitable. Cosecha, siembra bien y vas a cosechar bien. Siembra mal y la cosecha no puede ser diferente. Dios no puede ser burlado. Me las va a pagar. Lo mismo que me hizo, se lo voy a hacer, pero multiplicado. No estés esperando recibir un bien. Amén. Cuando es un absoluto, es que siempre opera. Principio número 2. La ley de la siembra y la cosecha es una ley específica. Si siembras maíz, no vas a cosechar tamales. Amén. Aunque seas fanática de los tamales. Si siembras generosidad, nunca vas a cosechar escasez. Si siembras tacañería, no esperes cosechar abundancia. ¿Tiene sentido? Principio número 3. Es una ley de multiplicación.
Cuando tú siembras una semilla de maíz, no cosechas una semilla de maíz, cosechas una mazorca con 100 de semillas. ¿Sí o no? Es un principio eterno. La cosecha siempre va a ser mayor que la siembra. ¿Por qué? Porque Dios siempre multiplica lo que siembras. Di conmigo, Dios siempre multiplica lo que siembro. ¿Quién lo cree? Amén. Principio 4. Es una ley, la ley de la siembra y la cosecha. Es una ley donde interviene también el tiempo. El versículo dice: a su tiempo segaremos si no desmayamos. Quiere decir que hay un periodo entre la siembra y la cosecha. Hay un espacio de tiempo. Ese tiempo no es Dios sin hacer algo, no es un tiempo de inactividad divina. Es el proceso divino de la multiplicación que está trabajando de manera invisible bajo la tierra de tu fe. Amén. Cuando una persona es una persona medida, que calcula hasta el último centavo antes de darlo y dice: wow, voy a dar 20 pesos, a ver, tengo que pensar en lo que tengo que hacer, lo que me va a costar esto, y está meditando eso. Meditan hasta el último centavo. Esa actitud se genera porque en el fondo esa persona lo que está diciendo es que no cree verdaderamente que Dios pueda tener cuidado de ella. Cuando nosotros creemos que lo que tenemos es lo que nos define, cuando tú piensas que lo que tienes, tus posesiones, es lo que define lo que tú eres, y olvidamos todo lo que hemos recibido por su gracia, es porque generalmente nos vemos más como necesitados en lugar de vernos como bendecidos. ¿Amén o no amén? La pregunta es: ¿cómo te miras tú? ¿Qué ves en el espejo? ¿Una necesitada o una bendecida? ¿Un necesitado o un bendecido? ¿Qué ves? Lo que tú veas, eso lo van a ver todos. ¿Por qué no da, hermano? Porque yo soy necesitado. Amén. Les digo algo que a veces no consideramos. La tacañería no es una siembra que no opere. La tacañería también es una siembra activa. ¿Por qué? Porque cuando retenemos lo que podemos dar, estamos sembrando escasez, estamos sembrando desconfianza y estamos sembrando pobreza espiritual. Cuando no somos generosos, Dios nunca nos va a castigar, amén. Pero esa falta de generosidad está activando la ley de la siembra y la cosecha, pero lo está activando de una manera negativa, amén. La ley opera a favor o en contra. Depende cómo lo uses. Piensa en algo. Si un campesino se negara a sembrar porque quiere conservar todas sus semillas para comérselas, ¿qué va a cosechar en la próxima temporada? No va a cosechar nada. ¿Por qué? Porque todo se lo comió. Esas semillas guardadas eventualmente se van a pudrir y él va a terminar muerto de hambre porque no va a tener que comer. Y eso es lo que sucede cuando alguien retiene lo que Dios ya le impulsó a dar. ¿Amén o no amén?
Me encanta porque son temas que siempre los mantiene serios. Wow. Dice Proverbios capítulo 11, verso 24. Hay quienes reparten y les es añadido más. ¿Qué sucede a los que reparten? Les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. ¿Vienen a qué? A pobreza. Dice, el alma generosa será prosperada. Y el que saciare, dice él, también será saciado. Amén. Observen esta paradoja divina. Qué curioso que los que más dan son los que más reciben. Los que retienen porque no querían gastar, porque estoy ahorrando, terminan en pobreza. Esto, ¿saben qué? Desafía la lógica humana. Porque dices, a ver, y eso le decía yo a mi esposa cuando teníamos recién que habíamos llegado a Tampico. Le dije, tenemos que ser un ejemplo de sembradores. Pero lo estaba diciendo en el tiempo más difícil, donde no teníamos un peso en la bolsa. Y lo más difícil cuando tú no tienes dinero es disponerte a dar. Porque cuando llega algo, lo primero que piensas es, wow, ya tengo para la leche. No, mija, aparte tienes que quitarle lo que es de Dios. Ay, y ves la leche así como que volando, ¿no? Le salen alas. Ese es un reto de fe, sí. Porque dar cuando te sobra no es fe. Es una buena acción, sí es buena acción. La ley de Dios desafía la lógica del humano, pero es siempre perfectamente consistente con la ley de la siembra y la cosecha. Por eso Pablo decía en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esta es la clave de todo. Cuando Cristo vive en ti, sus características, las características de Cristo comienzan a manifestarse a través de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Y no es por obligación, sino es lo natural en esa naturaleza que ha sido ya transformada. Lo natural es que hay una expresión de Cristo a través de tu vida. Y Cristo no solo era un hombre generoso, era también un hombre estratégico. Cada milagro, cada enseñanza, cada acto de amor, finalmente era una semilla plantada en el corazón de la humanidad. Y miren la cosecha, lo que él hizo hace 2000 años, lo que él sembró 2000 años después, millones y millones, seguimos cosechando vida de la vida que él sembró. Amén. Pastor, ¿y quién es el que me va a enseñar? El Espíritu es el que nos enseña todas las cosas. Escuchen. El Señor tiene que enseñarnos cómo sembrar correctamente. Número uno, el Señor te enseña a dónde sembrar, porque no toda la tierra es fértil. Dice Mateo 13, nos enseña que hay diferentes tipos de tierra. Y Cristo en nosotros nos da el discernimiento para sembrar a donde el fruto será multiplicado. El Señor nos dice dónde, pero también el Señor nos dice cuándo sembrar. ¿Cuándo lo tengo que hacer, Señor? Eclesiastés capítulo 11, verso 4 dice, el que al viento observa
¿Alguien se pone a ver el viento? Dice, no va a sembrar, está con la baba. Dice, y el que mira las nubes no segará. Cristo te libera del temor que paraliza, de aquellas que son llamadas circunstancias que son imperfectas. ¿Por qué razón? Porque siempre va a haber razones para no dar, pero Cristo te va a dar razones para dar de todas formas. Amén. Cristo también te va a enseñar cómo sembrar. Segunda de Corintios 9:6 declara, el que siembra escasamente, ¿qué va a pasar? También segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente va a cosechar. Entonces Cristo no te enseña a sembrar con un cuentagotas, te enseña a sembrar con generosidad, sabiendo que la cosecha va a reflejarse la siembra se va a reflejar en la cosecha que tú vas a tener. Amén. Número 4, el Señor nos enseña con qué actitud lo tenemos que hacer. Dice la palabra, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, no por una necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Se acerca el hermano, pastor, quiero ayudar a alguien de Transfo. Wow, hermano, qué emocionado está de que está tocando una vida con lo que usted va a dar. No, estoy llorando porque voy a dar. Si te duele dar, no des. No des con tristeza. Es que un pastor me dijo que mientras más diera, más me iba a dar Dios. Eso es mentira. Dios nos dio todo, aunque no dimos nada. ¿Y qué nos dio? Nos dio a su Hijo, nos dio la vida eterna, nos dio todo. ¿A cambio de qué? ¿Qué diste? Nada. Entonces, yo no voy a dar para negociar con Dios algo. La actitud con la que siembras determina la calidad de tu cosecha. Miren, ¿cómo estuvo la cosecha? No, pues bien pobre. No, pues casi no coseché. La cosecha refleja la actitud que tuviste cuando tú sembraste. El día que tú sembraste, miren, una vez recibí una parte de una herencia. Yo quería que ya fuera domingo, porque sabíamos, mi esposa y yo, que íbamos a sembrar a la congregación una cantidad importante de dinero. Ya queríamos que fuera rápido el domingo, porque era el deseo de nuestro corazón. La actitud que tengas va a determinar la calidad de la cosecha que tú levantes. Amén. Una semilla plantada con resentimiento va a producir una cosecha amarga. Cosechas amargas que se hacen con resentimiento. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 8 verso 1, habla de una iglesia, de la iglesia de Macedonia. Y Pablo dice que esa iglesia estaba pasando una pobreza extrema. Miren, hay pobreza mediana, alta, era extrema. Alguien te puede decir, yo soy pobre. Pero cuando alguien viene y te dice, soy pobre en extremo, es un grado más de pobreza. Dice la palabra que esa iglesia estaba pasando por momentos de gran tribulación. ¿Y sabes qué dice la escritura? Dice que esa iglesia fue
extremadamente generosa. Eran extremadamente pobres y esos pobres en extremo fueron extremadamente generosos. No tiene el sentido lógica. En una situación así, todos ¿qué pensaríamos? Que ellos tendrían que tener más necesidad, pedir ayuda, no dar ayuda. Pero vean lo que pasó. Dice la palabra que ellos dieron abundantemente más allá de sus fuerzas. Ellos dieron por su propia voluntad, no tuvieron que ser convencidos. Y lo más increíble es que ellos, eso de veras mueve el corazón de cualquiera, le rogaban a Pablo que se les permitiera dar. Es como si ahorita agarras y juntas víveres y los llevas a Poza Rica, y cuando llegas a Poza Rica te suplican, te ruegan que te lleves una gran ofrenda. Nunca esperarías eso. Sería al revés. Están esperando que llegue ayuda y ellos recibirla. Y gloria a Dios, ¿verdad? Pero nunca te esperarías que cuando llegaste con la ayuda, ellos te suplicaran: por favor, pastor, llévese esta ofrenda, una ofrenda generosa. Wow. Amén. Ahora, ¿cómo fue posible esta acción en esta iglesia? ¿Por qué ellos actuaban así? Porque la palabra dice: ellos dieron primeramente al Señor. Esa es la clave. Y aquí está el secreto. ¿Quieren que les diga un secreto? ¿De veras quieren que se lo diga? El secreto es entregar tu vida a Cristo. El secreto es rendirte a Cristo. Miren, ¿cuántos de ustedes ya se entregaron a Cristo? Ahora, ¿cuántos quisieran entregarse a Cristo? Ahí hay varios. Ahora, si yo te dijera que entregarte a Cristo, además de que Él va a tomar control de tu vida, Él también va a tomar control de tu cartera, ¿cuántos estarían dispuestos a entregarse a Cristo? Amén. Dos manitas por ahí que no sé si estaban agarrando una mosca o... Ahí hay una verdadera. Dos. Porque es padre decir: yo quiero rendir mi vida a Cristo porque sé todo lo que me va a dar. Pero miren, número uno, Dios no está interesado en tu dinero. Pero todos sabemos que el dinero es uno de los últimos lugares donde la mayoría de las personas le permiten entrar a Dios. Señor, toca mi vida, toca a mi esposo, toca a mis hijos, pero no toques mi cartera. Me rindo ante ti, Señor. Toca lo que quieras, menos mi dinero. Piensa en algo. ¿Por qué funciona la ley de la siembra y la cosecha? Porque aquí hay algo profundo que debemos entender. La ley de la siembra y la cosecha no es una fórmula mágica. No es magia. La ley de la siembra y la cosecha es una expresión del mismo carácter de Dios. Cuando tú siembras generosidad, te estás simplemente alineando con la naturaleza divina. ¿Y saben qué? Cuando tú te alineas con su naturaleza, todo el universo que Dios creó camina a tu favor. ¿Por qué? Porque estás fluyendo en la misma corriente divina y no estás en contra de ella.
¿Por qué sufrimos en la vida? Porque queremos ir contracorriente. Y no somos necios, somos entendidos. Amén. Dice Lucas capítulo 6, verso 38, porque aquí nos revela un mecanismo. Dad y se os dará. ¿Qué? Dad y qué? Y se os dará. Dice medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que medís, os volverán a medir. Noten las palabras que se usan: buena, apretada, remecida y rebosando. Así es la bendición. Dios nunca devuelve la misma cantidad, siempre devuelve con la misma medida que usaste, pero maximizada. Es una ley. Si tú usas una medida pequeña y la usas con miedo, con temor, exactamente eso es lo mismo que tú vas a recibir de regreso. Lo mismo. Pero si tú usas una medida grande, una medida con fe, vas a recibir de vuelta esa misma medida, pero la vas a recibir multiplicada. Amén. Cuando Cristo vive en ti y entiendes la ley de la siembra y la cosecha, ¿saben qué? Van a ver ustedes las necesidades que puedan tener como una oportunidad para sembrar. Una necesidad se puede ver como un problema o como una oportunidad. Ya no vas a ver a la necesidad como una carga o como una amenaza a tu seguridad financiera. La vas a ver como una tierra fértil donde tú vas a poder sembrar y vas a poder participar de ese proceso de multiplicación divina que Dios preparó. Amén. Cuando haces una siembra, de ninguna manera estás manipulando a Dios. Estás cooperando con principios que son eternos y que fueron establecidos por el Rey. Y cuando tú entiendes que entre la siembra y la cosecha hay un tiempo, hay un periodo, no te vas a desanimar si no ves tú resultados inmediatos. Es más, mira, yo declaro sobre la vida de cada uno de ustedes que lo que ustedes hayan sembrado, absolutamente todo lo que sembraron lo van a cosechar, y no hay un tiempo muerto. Un agricultor que está desesperado no desentierra sus semillas cada día para verificar si están creciendo o no. Eso destruiría la cosecha por andar de mirón. La fe es el fertilizante de la paciencia. La fe es el fertilizante de la paciencia. Amén. Cuando tú cosechas y reconoces, ¿quién da el crecimiento? Lo da Dios. En lugar de consumir toda la cosecha, aparta semilla para la siembra que sigue. Vas a entrar al ciclo perpetuo para que se manifieste la bendición que ya Dios nos dio. Amén. Mis hermanos, este no es el rollo del pastor para una iglesia. Son principios eternos que gobiernan la iglesia. Es un área importante en la que necesitamos trabajar, porque Dios necesita hombres y mujeres libres y no atados. Pablo sabía estas verdades, y es cuando Pablo habla en Filipenses capítulo 4, el verso 17, y dice: no es que yo esté buscando dádivas. Eso no era lo que buscaba Pablo. Dice: yo busco fruto que abunde en vuestra cuenta.
Pablo entendía que cuando los filipenses sembraban en su ministerio, en el ministerio de Pablo, no solo estaban ayudando a Pablo, estaban acumulando la cuenta de la cosecha de ellos. Se estaba engrandeciendo esa cuenta. Cuando tú siembras en esta casa, tú no vas a perder dinero, vas a incrementar las cuentas de tu cosecha. Cuando tú siembras palabra en una persona, vas a incrementar la cuenta de tu cosecha. Por eso no te puedes quedar callado. Cuando inviertes tiempo, cuando inviertes recursos para que alguien pueda ser parte de Transfo, pues estás incrementando también la cosecha, pero esa cosecha va a trascender a generaciones. Ahora, esta parte me gusta. Así como les estoy enseñando qué pasa cuando sembramos, les voy a decir qué pasa cuando no lo hacemos. Amén. Y a lo mejor aquí vas a entender algunas cosas que a lo mejor has vivido. Y yo les aseguro que así como hay principios que activan la bendición, que se manifieste esa bendición, también hay principios que pueden estar frustrando nuestras cosechas. Escucha, número 1, ¿qué puede frustrar una cosecha? Número 1, sembrar con motivos equivocados. Si tú das con el único fin de querer manipular a Dios, o si lo haces para impresionar a alguien, o por culpa religiosa de una doctrina, estás sembrando esas semillas que están envenenadas, y la cosecha va a reflejar el veneno que contenían. Amén. Número 2, sembrar pero sin fe. Sembrar sin fe. Santiago 1:6 dice que quien dude no piense que recibirá cosa alguna del Señor. Si tú siembras sin creer en la ley de la siembra y la cosecha, estás cortando el proceso antes de que comience. Estás matando ya la cosecha. Amén. Número 3, desenterrar las semillas que sembraste porque tienes dudas. Cuando siembras, pero luego sales de aquí y dices, ay, ¿cómo hice eso? El pastor de veras me lavó el cerebro igual. Llegas a la avenida, te regresas para acá. Ya se fue el pastor, no me digas, ahorita le marco. Cuando tú te arrepientes, cuando das y luego te lamentas, estás desenterrando espiritualmente lo que ya plantaste. La impaciencia mata las cosechas más que lo que puede dañar una sequía. O sea, no tener agua. Amén. Número 4, no proteger nuestra mente de la duda. Miren, el diablo, el enemigo, sabe perfectamente que no puede detener la ley que es de Dios. No puede. No lo puede hacer, pero el diablo sabe que puede hacerte dudar de la ley. Eso sí lo tiene claramente. Amén. Número 5, olvidarnos que Dios es quien da el crecimiento. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios, dice la palabra en 1 Corintios 3. Así que ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Si piensas que tu cosecha depende de tu inteligencia o que depende de tu esfuerzo, ya perdiste el rumbo. La pregunta es, pastor, ¿cuánto tengo que dar? ¿Cuánto tengo que dar? Esa es una pregunta incorrecta.
¿Cuáles son preguntas correctas? ¿Vive Cristo en mí? ¿Estoy sembrando o estoy consumiendo toda mi semilla? ¿Qué estoy haciendo? ¿Confío de verdad en la ley eterna de Dios lo suficiente como para probar esa ley? Esa es una pregunta que tiene una buena respuesta. ¿Qué sucede cuando Cristo vive en nosotros? Número uno, la generosidad va a fluir naturalmente, sin esfuerzo, fluye. Número dos, vas a entender que no estás perdiendo cuando tú das. Cuando tú das, no pierdes. Cuando tú das, estás sembrando y vas a cosechar. Amén. Tienes Cristo, vas a experimentar un gozo sobrenatural cuando tú compartes algo con alguien. Vas a vivir con expectativas de cosecha y no con temor a la escasez. Tu confianza va a estar en Dios, en las leyes de Él que son inmutables, y no va a estar tu confianza depositada en tu cuenta bancaria. Amén. Tú no puedes romper la ley de la siembra y la cosecha. Lo único que tú puedes hacer es decidir si trabajas con ella o en contra de ella. Eso es lo único que podemos hacer. Decidir si la usamos o no la usamos. Tú puedes ignorarla, pero la ley, como la gravedad, sigue operando y seguirá operando por toda la eternidad. Tú puedes llegar a concluir que no crees en la ley de la siembra y la cosecha, pero esa ley, porque tú no creas, no va a dejar de ser la verdad. Amén. Ahora, hoy puede ser un buen día para tomar buenas decisiones. Ríndete a Cristo plenamente, permite que Él exprese su generosidad a través de ti y pongan a prueba esa ley eterna que Dios mismo estableció. Pónganla a prueba y nunca olviden que más bienaventurado es dar que recibir. Siempre Dios nos pone un momento donde tenemos que decidir. Voy a seguir consumiéndome la semilla y seguir preguntándome, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué no veo la cosecha? ¿O vas a comenzar a sembrar con Cristo confiando en que Dios mismo estableció esas leyes del universo? Ese Dios que estableció esas leyes también estableció esa ley eterna de siembra y cosecha para tu bendición. Cuando un río está conectado a la fuente, el río no puede dejar de fluir. ¿Se dan cuenta? No hay un momento donde el río diga, hoy me paro. Si el río está fluyendo, va a fluir y seguirá así. Cuando tú estás conectado al Señor, escuchen, cuando tú estás conectado a Cristo, la generosidad no va a partir de un esfuerzo. La generosidad que tengas va a ser la evidencia de lo que tú eres. Decía Santo Tomás, muéstrame con tu vida que Cristo existe. La evidencia no son lo que tú dices, es lo que tú haces. Lo que muestra lo que verdaderamente has creído es la actitud que tienes. Amén. Cuando combinamos la generosidad, esa generosidad que fluye de Cristo, con un entendimiento correcto de lo que es la ley eterna de la siembra y la cosecha, entras a una dimensión de bendición, de provisión que va a desafiar toda lógica humana, pero que es perfectamente consistente con la lógica que hay en el reino de Dios. Los cristianos fuimos llamados a desafiar la lógica humana. Lo que para el mundo es locura, para el reino esa es una bendición. Amén.
Ahora, no se te olvide, la generosidad nunca será la meta. La meta es Cristo en nosotros, que Él sea el que viva cada una de las áreas de mi vida. Esa es la meta. Y cuando yo tengo esa meta, el día que llega la generosidad, va a ser tan natural el dar, tan natural como es respirar. Amén. Tú no amaneces diciendo, Señor, dame fuerza para respirar. Tú te levantas y estás respirando. ¿Por qué? Porque estás vivo. Respirar es una evidencia de que no estás muerto. ¿Cómo sé que no estás muerto? Porque estás respirando. ¿Cómo sé que eres de Cristo? Porque eres generoso. Les digo algo, está fuerte. Sentarse en una silla no te hace cristiano. Ay, se van a parar más de uno. A veces pensamos que seguimos un ritual y eso nos hace ser de Cristo. Ser de Cristo comienza con la fe cuando tú te rindes, pero hay una evidencia. Empiezan a cambiar las cosas. Esto es lo que pretendemos hacer en Transfo, que ahora haya una evidencia. Que ya no necesites una playera que diga el Salmo 23, soy hijo de Dios. Tú no necesitas traer una playera, nada más con que te vean y te escuchen van a darse cuenta quién eres. Amén. Ahora, ya cuando hablas, platicas, le enseñas a la gente lo que tú has recibido, inmediatamente te va a decir, tú eres de Conquista, ¿verdad? Amén. Se han dado cuenta que hay congregaciones que antes de empezar el culto, que no es un culto ya, porque el culto racional somos nosotros, no es esta reunión. Antes de empezar la reunión, ¿saben qué hacen? Se vienen adelante y se postran para ponerse a cuenta con el Señor. Eso me pasó cuando vino Dante Gebel aquí al auditorio de Madero y empezó Dante Gebel a hacer un llamado. ¡Hey! Todos los pecadores, pónganse de rodillas. Y todo el auditorio estaba de rodillas, menos Rosalvillo. Y para acabarla nos pusieron enfrente. Y se nos quedó viendo así, como diciendo, estos lugares son de pastores, estos, ¿de dónde salieron? Y así una mirada penetrante, sus ojos con los míos. Pero ¿saben qué pasó ese día? Él llegó y se acercó a nosotros y primero nos quiso dar una palabra como de reprensión. Pero Dios no lo dejó terminar y de reprensión empezó a hablarnos una palabra profética de bendición. Y ya nada más vi cómo se fue como diciendo, ¿qué hice? ¿Qué hice? Yo venía a regañarlos. Dale gracias a Dios porque tienes entendimiento de lo que tú eres en Cristo. Eso tiene un valor. Eso vale. Les doy una confesión chiquita. Miren, cada persona que un día estuvo sentado ahí, allá, que haya estado aquí, yo sé que a donde esté se llevó una buena palabra y esa palabra la está llevando al lugar a donde se encuentre. Amén. Ellos no saben, pero Conquista está creciendo. Porque Cristo está engrandeciéndose no por una congregación ni por un pastor, por la palabra. Entonces, gócense.
¿Han oído historias que dicen, hermanos, si yo veo que usted le habla a aquel que se fue, que es rebelde, usted va a ser castigado? ¿Han oído eso? Sí hay, créanme que sí hay. Hay historias que uno dice, no, pastor, eso lo está inventando. No, sí, es verdad. Somos hijos de Dios. Somos hijos de la luz. Ahora hay hijos agradecidos y no agradecidos, pero eso es parte también de la transformación. Pero de que se llevaron la verdad, se llevaron la palabra, esa es una realidad. Amén. Les digo algo, ya no es una confesión, es una instrucción. Dale un aplauso a Cristo. Amén. Gloria a Dios. Ahora, escuchen. Claro que viene el tiempo de ofrenda, de la expresión de generosidad. Y este mensaje no lo estoy haciendo ni lo armé especialmente con dedicatoria para este tiempo. Eso debe ser una decisión personal. En la medida que Dios hable a tu vida, no en la medida que yo te quiero convencer, ni que yo te quiera manipular. En la medida que el Espíritu ponga en ti el querer como el hacer. Tú lo vas a hacer. Si no tienes ese convencimiento, gloria a Dios, pero lo vas a tener. Si ya lo tienes, pues pide un sobre. Amén.